¿Estás? Muy bien, gracias. ¿A usted? Bien, bien, gracias. Por aquí ya conectado. ¿Me estás viendo? No, aún no lo vemos. Vamos a probar primero su cámara, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Coméntenos brevemente lo que veremos el día de hoy para que tengamos tiempito de evaluar lo que es el audio, por favor. Sí, perfecto. Hoy vamos a ver lo que es los procesos de atención, el proceso de atención. Vamos a ver también los tipos de atención que existen. Vamos a hablar un poquito de algunas estructuras cerebrales involucradas en este proceso, también de las redes neuronales de la atención, de los factores que afectan la atención y también, digamos, de algunas recomendaciones para capturar nuestra atención, ¿no? Perfecto. Estamos esperando. Hoy Perfecto. estoy, El audio está muy bien. Vamos a ver ahora lo que es su cámara y el compartir su pantalla, ¿sí? perfecto, hoy estoy estrenando cámara, micrófono nuevo, entonces
Tengan todos muy buenas noches, maestros, directores, participantes, panelistas, organizadores, coorganizadores y público en general que se encuentran conectados con nosotros la noche de hoy en nuestra plataforma. Queremos darles la cordial bienvenida al programa internacional de consejería escolar titulado Mindfulness. Aprendamos a entrenar y estimular la atención de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Este programa está organizado por la Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Valle Grande, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Villamontes, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana Andrés Ibáñez, Federación Regional de Trabajadores de Educación Rural, de Gran Chaco, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Bermejo, la Fundación Formando Vida desde Chile, Panamá y Bolivia, junto con la plataforma U Continua y Consejería Escolar. Les recordamos a nuestros participantes que todas nuestras conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta, ustedes pueden acceder nuevamente a la plataforma en donde encontrarán todo el material y videos disponibles de cada presentación. Al finalizar la presentación de la noche de hoy de nuestro conferencista, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier tipo de duda que puedan tener respecto al tema expuesto la noche de hoy. Sus preguntas tienen que ser claras y precisas y nos las pueden hacer llegar quienes nos siguen a través de la plataforma de Zoom en el icono de preguntas y respuestas y quienes nos siguen en las redes sociales a través de sus comentarios. La noche de hoy estaremos viendo qué es la atención, qué tipos de atención existen, redes neuronales de la atención, factores que afectan la atención y recomendaciones para recuperarla. La noche de hoy nos está acompañando el desde Colombia, el doctor Carlos Alfonso Ardila Duarte. Él es biólogo de la Universidad del Atlántico de Colombia, tiene masterado en neuropsicología, es doctor en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas, es docente e investigador del programa de medicina y psicología, docente de cátedra del programa de psicología en la Universidad del Norte en Colombia, docente de cátedra también con especialización y maestría en neuropsicopedagogía en la Universidad de la Costa en Colombia, docente de cátedra con maestría de educación, también es docente de cátedra con maestría de psicología, miembro de la ACCB, Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, director académico en Neurostrategies International en Barranquilla, Colombia, es asesor científico en la Fundación Descubrámonos en Barranquilla, Colombia, es asesor pedagógico en la Corporación Bioideas, Barranquilla también, Colombia, es investigador del grupo de investigación CEPUM, categoría A, Colciencias en la Universidad Metropolitana, en Colombia. Autor de diversas publicaciones y colaborador en artículos científicos, así como en libros y también es conferencista internacional. Doctor Carlos Ardila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Maya, y para todos los que están aquí presentes. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de, bueno, de mi conocimiento, mi experiencia, y bueno, tratar de darles un poco de información que puedan aplicar y replicar en sus entornos y que esto pues digamos que favorezca los procesos de aprendizaje. Así es, doctor, el gusto es nuestro de tenerlo nuevamente con nosotros, como usted dice, compartiendo lo que es su conocimiento, su experiencia. Tiene un recorrido bastante interesante que, bueno, siempre que lo hemos tenido presente con nuestras clases, la gente ha quedado muy satisfecha, muy contenta y sobre todo lo ha tenido bastante claro. Y queremos nuevamente agradecerle su presencia con nosotros y bueno, damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos maestros, tenemos padres de familias, tenemos estudiantes también de diferentes países a nivel Latinoamérica, también en Brasil y bueno, casi todas las ciudades aquí en Bolivia. Doctor Ardila, le cedo la palabra a la clase suya. Bueno, muchas gracias, Maya. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de este proceso, ¿verdad? Que pues es bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, vamos a tocar algunos aspectos sobre este proceso como tal. Bueno, esto es lo que nosotros desearíamos tener en nuestros salones de clase, ¿verdad? En nuestros auditorios, a los estudiantes capturando nuestra atención o realmente atendiendo lo que nosotros les queremos compartir.
Sin embargo, bueno, podríamos decir que la realidad es otra completamente distinta, ¿no? Vemos estudiantes más bien inatentos, desmotivados, ¿sí? Y muchas veces vemos al docente haciendo el esfuerzo más grande y exigiéndoles, pidiéndoles a los estudiantes que le presten atención. Sin embargo, vamos a ver que realmente la atención no hay que pedirla, realmente hay que secuestrarla, ¿sí? Yo te aseguro que ninguna de las redes sociales te está pidiendo a ti, préstame atención, pero tienen una capacidad de secuestrarte la atención impresionante porque son diseñados con base en cómo funciona el cerebro. Entonces aquí voy a tocar algunos aspectos de cómo funcionan nuestras redes atencionales y también qué puede favorecer para que nosotros las secuestremos, ¿sí? Y podamos transmitir una información. Bien, vamos a explicar un poco acerca de lo que es la atención como un proceso. Y realmente es una capacidad, digamos, cognitiva de seleccionar un tipo de información, la cual puede venir de un medio exterior o inclusive puede venir de un medio interno, de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y la finalidad de seleccionar esa información es llegarla a procesar y luego, pues, codificarla y dar una respuesta. Em, Algo que también tiene que ver o con la atención como tal es que, digamos, hay que seleccionar una información que va a ser relevante. Sin embargo, lo particular de este proceso es que para que esta información yo la considere como relevante, se requiere de la participación de mi memoria y sobre todo de mi memoria a largo plazo. Entonces, realmente hay una influencia grandísima entre, digamos, a lo que yo le presto atención, es decir, que yo le presto atención a lo que tengo ya en mi memoria, es decir, digamos que la influencia de lo que yo le presto atención tiene que ver con la información que ya yo tengo dentro en mi memoria. ¿Ven? Es decir, que el filtraje de la información que yo estoy haciendo está influido por mi experiencia. El resto de la información yo la voy a omitir. Entonces, digamos que la atención es un sistema de procesamiento limitado, ¿sí? Que actúa como un filtro para evitar una sobrecarga de información. Existen variables que influyen en la atención y son múltiples las variables que influyen, como por ejemplo el sexo, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres le prestan atención a algunas cosas y los hombres le prestamos atención a otras cosas, ya sea en base a nuestras expectativas, por ejemplo, a nuestra motivación interna o intrínseca, ¿ven? Por ejemplo, la edad también es un factor que influye mucho en la atención, eh, sobre todo, por ejemplo, en algo que vamos a ver ahorita que se llama la ciclicidad. Los niños, por ejemplo, tienen cierto periodo de atención muy distinto de pronto al adulto. También la personalidad influye, los estilos cognitivos, también los ritmos biológicos. No es lo mismo el proceso de atención en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Ven? Él va fluctuando a lo largo de nuestro ritmo circadiano. También la motivación es un factor realmente que influye en la atención y algunas tendencias, digamos, de tipo cultural. Entonces, todos estos son factores que realmente entran a influir dentro de este proceso. Ahora, también, como lo mencionaba ahorita, en el proceso de desarrollo, digamos que la atención está muy influenciada, ya que el desarrollo psicológico del niño, el desarrollo cognitivo del niño está ligado al desarrollo de su sistema nervioso. Es decir, que a medida que el cerebro va alcanzando ciertos niveles de maduración, los procesos psicológicos también van alcanzando una mayor complejidad. Entonces, el niño en su infancia, muy temprana, posee un proceso de atención en su forma más primitiva. ¿Sí? Es una atención involuntaria, es más bien un reflejo de orientación. Pero con el paso del tiempo, en la medida que el cerebro va madurando, y en este proceso también juegan, digamos, un papel muy importante los padres, digamos que este proceso se va regulando, va adquiriendo una voluntad y un carácter mucho más selectivo, con lo que se viene a consolidar un tipo de atención que sería la atención de tipo voluntario. Entonces, en los procesos madurativos, ¿sí? Vamos a ver que el cerebro comienza a madurar desde la parte posterior de nuestro cerebro,
en procesos de mielinización hacia la parte anterior. Entonces, estas van a ser las últimas partes que van a comenzar a madurar. Entonces, ya cuando se logra una maduración es cuando ya se logra un tipo de atención mucho más selectiva, un tipo de atención voluntaria. ¿Sí? Bien. También dentro de la atención vamos a ver que existen una serie de características, ¿no? Como es la selectividad, el volumen, la ciclicidad, la dirección, la intensidad y la estabilidad. Vamos a ver cada una de ellas dentro de este proceso. Por ejemplo, en el caso de la selectividad, es esa capacidad de seleccionar un estímulo, digamos, deseado e inhibir información de tipo relevante. Aquí entra un papel muy importante y que tocaré al final, que tiene que ver con la inhibición, ¿sí? Yo tendría en este caso que inhibir los otros estímulos para únicamente seleccionar el estímulo que es deseado. Tenemos otra característica que es el volumen, con respecto a la cantidad de información a la que una persona puede prestar atención, digamos, de manera simultánea. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, a manejar, es un ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos atendiendo de manera simultánea muchos estímulos, ¿no? Por ejemplo, el volante, el cambio, el freno, el acelerador, las señales de tránsito, los otros automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en los momentos iniciales de un aprendizaje, la atención demanda un mayor esfuerzo, pero que una vez este proceso se va haciendo de manera repetitiva, podríamos decir que llega a automatizarse y al automatizarse ya requerimos, digamos, de un menor volumen de atención. Tenemos otro proceso que se conoce como la otra característica, que es la ciclicidad de la atención, y esto tiene que ver con la variabilidad en cuanto a los niveles de atención. O sea, nuestra atención no es algo plano, ¿sí? En el tiempo, sino, obviamente, nosotros al comienzo, cuando un estímulo no captura, le prestamos atención, pero con el pasar del tiempo, digamos que eh, ese nivel de atención va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, a eso es lo que se le conoce como la ciclicidad y que también va a variar de acuerdo a la edad del individuo, ¿no? Si es niño, si es un adulto, ¿ven? O también al interés que el estímulo, ¿verdad?, genere en mí. Otro, otra característica tiene que ver con la dirección y es esa orientación hacia donde nosotros dirigimos nuestra atención, ya sea de manera voluntaria e involuntaria. Digamos, en nosotros tenemos mecanismos intrínsecos que han sido adaptativos y que están, digamos, dentro de nosotros, a los cuales nosotros le prestamos atención como un mecanismo, podríamos decir, adaptativo, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la supervivencia de nosotros como individuos y de nuestra especie. Por ejemplo, cuando hay una situación, digamos que yo voy por la calle y escucho una explosión, un ruido, inmediatamente yo voy a orientar mi atención hacia ese ruido, ¿ven? Porque posiblemente ese ruido puede llegar a ser una amenaza, no sé qué está pasando, ¿verdad? Puede ser una explosión, no sé, puede ser un rayo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre de manera muy involuntaria, cuando existen este tipo de situaciones donde eh, hay un peligro hacia la vida, inmediatamente mi atención se va a dirigir hacia ese estímulo. También los estímulos de placer logran capturar mi atención, ¿verdad? También, por ejemplo, aquellos estímulos que tienen que ver con la supervivencia de la especie. Y aquí voy a tocar una estrategia que utilizan mucho los contenidos televisivos. Usted siempre observa de pronto, no sé, en sus países que los contenidos televisivos avisan de que contiene escenas de sexo y violencia, ¿verdad? Porque precisamente esas escenas eh, son muy primitivas en nosotros y capturan esa atención, ¿ven? Entonces, porque tienen que ver con nuestra supervivencia. Obviamente en un contexto totalmente virtual y real, pero para nuestra mente que no logra diferenciar, ella le va a prestar atención. Entonces, por eso los contenidos televisivos, las películas, siempre tienen escenas de sexo y violencia para capturar la atención del espectador. ¿Ven?
Igual las propagandas también tienen todos estos contenidos televisivos, tienen estos estímulos visuales. eh, Muchas veces en las propagandas vemos una mujer con muy poca ropa, ¿verdad? Y eso inmediatamente captura la atención tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Porque ambos vamos a ver de dos formas distintas. Eh, Otro estímulo que también captura nuestra atención son las expectativas. ¿Ven? Y estas van a variar de acuerdo a nuestra edad. Es decir, el niño tiene sus expectativas, el adolescente tiene sus expectativas. Por ejemplo, si usted va a un almacén o a un supermercado, el niño se va a dirigir va a dirigir su atención hacia donde están los juguetes. El adolescente de pronto lo dirige hacia donde está la ropa. ¿Ven? La mujer o la ama, la madre, ¿verdad? De pronto lo dirige hacia, o sea, hacia cosas del hogar. Y el hombre se va hacia donde están los implementos del carro, ¿eh? Entonces, de acuerdo a las expectativas, así es como nosotros vamos a dirigir nuestra atención. Y esta puede ir evolucionando a lo largo también de nuestra vida. ¿Ven? Entonces, mira cómo estos estímulos realmente nos pueden hacer direccionar nuestra atención hacia ellos. Tenemos otra característica, tiene que ver con la intensidad, y se refiere al grado de interés eh, que yo le presto o que mi mente le presta a una información. Y puede fluctuar entre el desinterés y una concentración profunda. Ya de acuerdo a lo que hablábamos ahorita, de acuerdo a lo que yo tengo en mi memoria, ¿verdad? Me puede interesar mucho ese tema y puedo tener un grado de interés mucho mayor por la expectativa que yo tengo, por la información que tengo, por mis gustos, por mis preferencias. Entonces yo me puedo focalizar en esa información, mientras que a otra persona esa información le puede parecer, digamos, irrelevante y no le va a prestar interés. ¿Mm? También tenemos lo que es la estabilidad, y esto se refiere al tiempo que una persona permanece atendiendo a una información o una actividad. Y esto, como lo decíamos, varía a lo largo del desarrollo cognitivo en los individuos. Por ejemplo, los niños, ellos pueden, digamos, atender unos 15, 20 minutos lo que la maestra esté haciendo, pero ya con el pasar del tiempo, esto va aumentando gradualmente y puede llegar a alcanzar periodos de hasta una hora en un adulto, ¿no? Entonces, la estabilidad precisamente es mantenerse en una actividad eh, e inhibir otro tipo de estímulos que para ese caso son irrelevantes. Bueno, hablemos un poco ahora de las estructuras cerebrales que tienen que ver con este proceso. Mira que nuestro cerebro tiene un cúmulo de estructuras, tanto a nivel, digamos, subcortical como a nivel cortical, realmente eh, para prestarle la atención a un estímulo, ya sea externo o interno. Entonces, uno, tenemos la formación reticular. En el caso de la formación reticular, esta se encarga de mantener a nuestra corteza en un estado de alerta, y gracias a esta estructura es que el cerebro se alista para recibir la información. Tenemos otra estructura que es el hipocampo, y también tenemos los ganglios basales, que son estructuras subcorticales. Y aquí en estas estructuras, oiga muy bien, se encuentran unas neuronas que se llaman las neuronas de la novedad, así se les ha denominado, ¿sí? O células de la atención. Es decir, estas neuronas reaccionan ante estímulos novedosos, nuevos, o una modificación del estímulo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que permite que nosotros prestemos nuestra atención ante situaciones de alerta, de amenaza, como le explicaba anteriormente, o a estímulos que sean de tipo novedoso. Por eso ustedes ven que los productos que normalmente consumimos en el mercado, cada cierto periodo de tiempo tienen que, digamos, modificarlos, actualizarlos, renovarlos, ¿verdad? Para que precisamente volvamos nuevamente a capturar nuestra atención hacia ellos. También tenemos otra estructura de nuestro cerebro que se conocen como los folículos superiores. Estas estructuras se encargan del control del movimiento ocular, es decir, que una vez el estímulo se dé, yo lleve precisamente mis ojos o mi campo visual hacia ese estímulo externo.
También tenemos otra estructura que se conoce como el tálamo. Este es el que se encarga de filtrar la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras de nuestro cerebro. Como, como se dice muchas veces, es como la secretaria recibe la información y luego la distribuye en la oficina. ¿Ven? Entonces, esa es la función que tiene nuestro tálamo. También tenemos el cíngulo. Este básicamente se encarga del contenido emocional de la información que estamos recibiendo. Esto, digamos, ante las estructuras de tipo subcortical. Pero tenemos también otras estructuras ya a nivel cortical, como son el lóbulo parietal. Este básicamente proporciona un mapa espacial del exterior, es decir, como un esquema de coordenadas espaciales sobre la cual la atención debe orientarse para focalizar la información que es relevante. Y tenemos otra área de nuestro cerebro que es el lóbulo frontal, que este ya participa en la dirección de la actividad y de la orientación de la atención, es decir, se encarga de todas esas respuestas motrices que se le da ante el estímulo, es decir, dirigir, mover mi cabeza, ¿verdad? Mi cuerpo hacia donde está la atención. También se encarga del control voluntario de los ojos y de esas respuestas también a estímulos novedosos. Bien, acá tenemos entonces algo que algunos autores denominan las redes atencionales, es con ya la participación de todas estas estructuras que estaba mencionando. Hablan de básicamente tres redes o sistemas atencionales. Uno que se conoce como eh, la red de alerta, eh, que eh, está conformado por el tallo cerebral que se encuentra aquí en esta parte, toda esta parte de nuestro cerebro, y básicamente ese es el que se encarga del proceso de activar nuestro cerebro, ¿ven? Porque hay áreas implicadas en la activación de nuestro cerebro frente a los estímulos. Tenemos también una red de orientación, que es la que se encarga digamos, este sistema se encarga de que nosotros focalicemos la atención, ¿sí? Hacia el respectivo estímulo. Y tenemos la red de ejecución, que básicamente esta red lo que se encarga es de todos estos procesos, digamos, motores que yo voy a hacer para dirigirme hacia el estímulo que en este caso está activando mi cerebro. ¿Ven? Entonces mira que tenemos tres redes, una de alerta, activa mi cerebro, de orientación, de orientarme hacia donde está ese estímulo, y tenemos el de ejecución para que ya todo el proceso, digamos, motor se pueda llevar a cabo para prestar la respectiva atención. Entonces, mira que es un proceso que hacemos de manera automática, pero que implica una gran cantidad de procesos cognitivos, implica una gran cantidad de redes, implica también una gran cantidad de estructuras cerebrales, ¿no? Para que ese proceso se pueda dar. Y es muy importante porque básicamente es el canal de entrada eh, que yo tengo de conexión con la realidad. Es decir, va a ser la puerta de entrada para que los estímulos que estoy recibiendo pasen a mi cerebro y la información pueda ser procesada. Es decir, es como la puerta al mundo. Bien, vamos a ver que también existen diferentes tipos de atención. Eh, digamos, hay diferentes modelos al respecto. Pues yo voy a mencionar, de acuerdo a un modelo jerárquico de algunos autores, con respecto a los tipos de atención. Tenemos, por ejemplo, un tipo de atención que se conoce como atención interna, y esta que tiene que ver con la capacidad de prestarle atención a procesos internos mentales, ¿sí? O a sensaciones que estoy teniendo, ¿ven? También tenemos otro tipo de atención que se conoce como atención externa. Ya aquí esta se trata o es esa capacidad de prestar atención a los estímulos que provienen del entorno, del medio exterior. Entonces mira que tengo una atención externa y una atención interna. También hay otro tipo de atención que se conoce como, algunos autores hablan de atención abierta, que está acompañada de todas esas respuestas motoras que nos facilitan ese proceso o esa acción de atender, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita de todas esas respuestas motoras de la última red atencional ejecutiva, ¿cierto? De girar la cabeza y mirar hacia, por ejemplo, hacia la persona cuando nos está hablando, o voltear la cabeza hacia el estímulo y los ojos dirigirlos hacia esa persona o a ese estímulo en particular.
Tenemos también otro tipo de atención que se conoce como atención encubierta. Esta es una capacidad que nos permite prestar atención a los estímulos sin que aparentemente, digamos, yo le esté prestando atención. Es decir, le estoy prestando atención, pero, digamos, en la última parte de la red atencional no se está llevando a cabo. Es decir, no estoy llevando mi cuerpo, no estoy llevando mi cabeza, no estoy llevando mis ojos hacia ese estímulo. Sin embargo, los dos primeros procesos de alerta y de orientación están activados y eso me permite prestar la atención, así no esté dirigiendo todas mis estructuras motoras hacia esa parte o hacia ese estímulo. Tenemos otro tipo de atención que se conoce como atención focalizada. Esta se refiere a la capacidad de centrar mi atención hacia un estímulo. Tenemos otro tipo de atención que es la atención sostenida, que esta se encarga o es la capacidad básicamente de atender al estímulo durante un periodo de tiempo largo. Algo que hoy en día cada vez, digamos, es más difícil, ¿no? Tenemos otro tipo de atención, que es la atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo o una actividad en concreto. Así hayan otros estímulos, es decir, estoy inhibiendo los demás estímulos y solamente presto atención a aquel que en este caso es relevante para mí. Tenemos la atención alternante, que esta consiste en esa capacidad de cambiar de ese foco atencional entre dos o más estímulos. Tenemos la atención dividida, que se puede definir como esa capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Sobre este tipo de atención hay alguna controversia, ¿verdad? Y hay algunos estudios porque realmente nuestro cerebro no puede atender de manera simultánea, sino yo puedo estar atendiendo aquí, pero si hay otro estímulo, yo desconecto este y presto atención acá, ¿verdad? Y si hay otro tercer estímulo, yo desconecto aquí, presto acá y puedo volver nuevamente, pero tengo que estar desconectando y conectando mi foco para poder atender los diferentes estímulos, pero no es que pueda atenderlos todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hago una aclaración con respecto a la atención dividida. Y tenemos la atención de tipo auditiva, que es la capacidad de atender los estímulos que se reciben a través de nuestros oídos. Bien, eso con respecto a los tipos de estímulos. Ahora, ¿qué factores, y aquí viene una parte interesante, son los que están afectando nuestra atención? Bueno, hay varios factores, ¿sí? Yo voy a mencionar hoy algunos. Algunos que he estudiado, algunos que vivencio en mi quehacer diario o que yo también vivo, ¿sí? Y que afectan mi atención. Uno tiene que ver con el distrés, pero no estamos hablando del estrés adaptativo, que se conoce como estrés. Ese estrés que me moviliza mis recursos cuando la exigencia externa es mayor. Curiosamente es lo contrario. Cuando se activa ese tipo de estrés, mis procesos cognitivos también se exigen y funcionan de una forma, digamos, más eficiente. Pero cuando ese estrés se perpetúa en el tiempo, ahí es cuando voy a tener una secreción mayor de la hormona del estrés, que es el cortisol, y ya ese proceso o esa hormona realmente no es muy favorable, porque una vez llega a mis receptores a nivel de mi cerebro, empieza a agotar el recurso y los recursos empiezan a no funcionar de forma eficiente. Entonces, por eso es muy importante entender este proceso, porque sí, si tenemos, por ejemplo, los estudiantes y ellos están estresados, obviamente no te van a atender, ¿ven? Porque realmente su atención no está funcionando de manera eficiente. Y eso tiene que ver con también mecanismos inhibitorios que se afectan con estas hormonas del estrés. Y si esos mecanismos inhibitorios con las hormonas del estrés no funcionan de manera eficiente, pues obviamente los procesos atencionales y posteriormente los de memoria tampoco van a funcionar de manera eficiente. Entonces ahí tenemos que entender cómo eh, el estrés, y este es un tema que he venido profundizando en los últimos años, vengo trabajando sobre el estrés académico. Definitivamente me doy cuenta del impacto que tiene el estrés en muchos procesos cognitivos del estudiante, no solamente la atención, la memoria, también la evocación, la solución de problemas, ¿sí? También en la parte de la cognición social, también, digamos, se ve alterada.
con, digamos, estas hormonas que nosotros producimos y que son adaptativas, pero cuando se producen en exceso realmente no favorecen, digamos, nuestros procesos cognitivos y de aprendizaje. Y hoy en día los niveles de estrés o de distrés, ¿cierto? Se han disparado de una forma impresionante, ¿no? Eh, Inclusive durante la pandemia y después de la pandemia estamos viendo cosas. Yo sé que usted como docente que me está escuchando, como padre de familia, está viendo cosas que antes de pronto, digamos, se veían, pero en un menor grado, ahora están desbordadas, ¿no? En comportamientos impulsivos, en comportamientos, sí, desinhibidos y que terminan en violencia y en destrucción. ¿Ven? Entonces, ahí juega un papel muy importante nuestras redes de alerta internas con la producción de estas hormonas. También tenemos los alimentos procesados. Eh, a ver, últimamente se ha estudiado varios de los componentes que contienen muchos de los alimentos procesados que nosotros consumimos y realmente, a ver, son sustancias que son nocivas, sin embargo, tienen un sabor agradable, entonces por eso es que las consumimos y fuera de eso son sustancias que son altas en azúcares, alto en sodio, que intensifica el sabor, fuera de eso tienen sustancias que también son adictivas, entonces tendemos más a un consumo de estos alimentos procesados. Y se ha encontrado que algunas de estas sustancias que están en estos alimentos muchas veces terminan compitiendo a nivel de ciertos receptores en la neurona y eso hace que se afecten los procesos cognitivos, precisamente la atención. Algunas de estas, inclusive algunas de estas sustancias estimulan o sobreestimulan nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso encontramos comportamientos muchas veces hiperkinéticos y dificultades atencionales, pero también no estamos dando cuenta que un factor, porque esto vamos a ver que es algo multifactorial, eh, que esto que nosotros le estamos colocando en la lonchera a nuestros niños, realmente no solamente es pobre en nutrientes, porque no le aporta los nutrientes que realmente nuestro cuerpo requiere, sino que además tiene una cantidad de sustancias químicas eh, hiperestimulantes al sistema nervioso y por eso tenemos esos cuadros eh, de comportamiento desinhibido, descontrolado, impulsivo en nuestras aulas. Entonces, esto es algo que hay que prestarle atención de manera seria, ¿sí? Porque realmente ahí hay un factor que está incidiendo muchísimo en estos déficits de atención, en estas situaciones de, de hiperactividad, entre otros. Otro factor que también se ha encontrado en los últimos años que afecta nuestra atención tiene que ver con los contaminantes atmosféricos. También lo que respiramos nosotros, el aire que respiramos, eh, y si está lleno de todos estos contaminantes atmosféricos, ellos entran por nuestros pulmones, llegan al cerebro y obviamente también se ha encontrado que disminuyen, ¿cierto?, la fluctuación en los procesos de atención. Esto se ha estudiado, un estudio bien interesante que les estoy compartiendo, que se realizó en España, en escuelas en Barcelona específicamente, y donde se encontró, o sea, se medían los niveles de los contaminantes atmosféricos y se iban midiendo los niveles de atención. Y se veía que en los días o en las semanas que había mayor contaminación, los niveles atencionales fluctuaban de manera, digamos, descendente. Entonces, imagínense ustedes en su contexto, un niño, por ejemplo, que su colegio queda sobre una avenida principal como la de muchos colegios, ¿sí? Por ahí pasan cualquier cantidad de tráfico, eh, todo ese smog va a llegar a sus salones, ¿sí? Ellos van a respirar ese aire, fuera de eso están consumiendo alimentos procesados que tienen químicos, ¿verdad? Que estimulan el sistema nervioso, afectan los procesos cognitivos. Fuera de eso está bajo situaciones de estrés, ya sea por causas muy variables, diferentes estresores, tanto académicos como, digamos, familiares, ¿sí? Y imagínense, eso es un cóctel. ¿Quién presta atención así? Es muy complicado. Entonces, miren que aquí hay toda una serie de variables
están entrando y que están incidiendo. Entonces muchas veces regañamos al niño, ¿verdad? O al estudiante, lo castigamos, pero lo que no estamos entendiendo es que hay una serie de factores, podríamos decir, tanto externos como internos, por las sustancias también que está produciendo por el estrés y lo que viene en los alimentos y lo que está respirando a través del smog. Y esas sustancias están afectando su mente, su cerebro y sus procesos cognitivos y lo terminamos castigando, lo terminamos regañando y quién sabe cuántas cosas más hacemos sin entender realmente el problema de fondo. ¿Ven? Entonces, eh, por eso de verdad que lo felicito en el esfuerzo que están haciendo por estar hoy aquí un sábado, pero creo que se están llevando una información bastante puntual y bastante clara de cómo las variables que les estoy mencionando influyen en los procesos atencionales de nuestros hijos, de nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, también de nosotros, porque también nosotros estamos expuestos a estrés, también nosotros estamos, eh, digamos, consumiendo todos estos alimentos procesados, porque algo que también he encontrado es que cuando estamos ante, nuestro cuerpo está en estrés, hay una predilección, precisamente, un antojo, un gusto a comida procesada. ¿Ven? Porque esa comida nos genera placer. Entonces, mientras consumimos esa comida, tenemos un placer momentáneo al displacer que estamos teniendo por el estrés y estas cosas. Entonces, pero ¿qué pasa? Que se vuelve algo muchas veces hasta compulsivo porque estamos tratando de quitarnos esa sensación muchas veces con alimentos y eso lo que está haciendo es que pues no está favoreciendo este proceso que ante todo también es un proceso biológico que tiene implicaciones biológicas para que el proceso se pueda dar de forma cognitiva. También las redes sociales, ¿sí? Están entrando en un papel realmente modulador de nuestro cerebro y de nuestra atención. Eh, si ustedes se dan cuenta, como yo les decía al comienzo, ninguna red social te está diciendo, oiga, présteme atención, aquí estoy. No, te pone el estímulo e inmediatamente el estímulo te captura. Y si vemos los estímulos que presentan las redes sociales son estímulos novedosos, pero son estímulos muy cambiantes. Entonces, esto mantiene nuestro sistema, digamos, de recompensa. Y nosotros tenemos un sistema interno de recompensa que nos genera placer gracias a la dopamina que se segrega cuando estamos ante estos estímulos y eso nos captura, ¿sí? Entonces, las redes sociales prácticamente se ha encontrado de que tienen más relación con que generan activación de nuestra red de alerta, eso genera ansiedad, eso genera estrés y digamos una hipersecreción de esas hormonas del estrés. Entonces está más asociado las redes sociales a generar ansiedad y estrés, pero cuando produces esas sustancias de estrés, pues empieza a afectarse la atención, ¿ven? Entonces está más ligada hacia ese punto. Y también el déficit o la mala calidad de sueño también es otro factor realmente importantísimo porque, a ver, el sueño es un proceso necesario, indispensable, básico para nuestra vida, porque durante la noche, cuando nosotros dormimos, hay una limpieza de todo ese exceso de información. Digamos que la memoria a largo plazo se consolida en la noche. El cerebro en la noche, cuando entramos en ese sueño profundo, empieza a eliminar todo ese exceso de información que fue irrelevante y empieza a consolidar esa información que fue relevante, significativa o que generó un alto umbral de activación en nuestro cerebro. Pero entonces, si la persona no está descansando, ¿verdad? O tiene una mala calidad de sueño, es decir, que pueda que duerma las 8 horas, pero se levante y todavía no está descansando, y ahí hay otros factores allí que influyen en eso, o está durmiendo menos del tiempo, pues obviamente esos procesos de limpieza de información no se va a dar de manera eficiente, entonces eso empieza a afectar también procesos de atención, procesos de memoria.
Y algo particular que he encontrado en investigaciones precisamente cómo actualmente, producto de los altos niveles de estrés que se están viendo por lo menos en los estudiantes universitarios, donde yo he focalizado mi muestra, esos altos niveles también están generando déficit y mala calidad de sueño, pero las prevalencias son altísimas. O sea, más de la media de los estudiantes tienen altos niveles de este estrés desadaptativo y no están durmiendo de manera eficiente, no están descansando. Entonces, por eso lo estamos viendo en clases que se duermen, ¿verdad? Porque si usted no duerme bien anoche, tiene microsueños durante el día, tratando de compensar ese cansancio, pero igual no es un sueño reparador. Entonces, y si a eso le sumamos que sobre todo los chicos en ciertas edades, eh, están más en las redes sociales, entonces también vamos a ver que eso afecta, porque las pantallas emiten luces, engañan a nuestro cerebro y le hacen creer que es de día. Entonces, mientras el cerebro crea que es de día, pues no produce la hormona del sueño, entonces la consolidación del sueño eh, demora mucho más y se acuesta mucho más tarde. Entonces, realmente esto también está afectando, digamos, el sueño como tal y pues de ahí, como les decía, los demás procesos cognitivos, ¿no? Entonces, miren todas las variables que están influyendo y que están afectando los procesos de atención. Y como ven, estas variables hacen parte de nuestro mundo moderno. Entonces, ahí es donde estamos viendo que el mundo moderno nos está pasando factura, ¿sí? Y cada vez que en nuestro mundo moderno van apareciendo nuevas tendencias tecnológicas, culturales, etcétera, cada vez van digamos que en contravía a nuestros procesos evolutivos, biológicos, naturales, van en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y eso también nos está pasando factura. Entonces tendríamos que entrar realmente a replantear nuestro estilo de vida moderno en ciertos aspectos, porque realmente pues esto lo estamos viendo en los chicos y la población más sensible en donde esto impacta mucho más por su grado de sensibilidad, por sus procesos de desarrollo, es precisamente en los niños, en los adolescentes. Entonces los niños están y los adolescentes nos están reflejando que algo en el contexto no está bien, que algo en el contexto está fallando, los está alterando, pero repito, lo que hacemos, como les decía, es regañarlos, es castigarlos, sin entender que hay algo que no está funcionando de manera correcta. Bien, otros factores que afectan la atención, y en eso yo sé que usted se va a identificar el día de hoy, tiene que ver con la sobrecarga de información, lo que se conoce o algunas personas han denominado la hiperinformación. Realmente nuestro recurso atencional es limitado, nuestra atención es limitada. Sin embargo, estamos hoy en día en un mundo, podríamos decir, laboral o educativo, en que hay una sobrecarga de información. ¿Sí? Usted muchas veces se sienta al frente de su computador y ve la cantidad de correos que le ha llegado. Y ya solo el hecho de ver esa cantidad de correos puede hacer que su mente se bloquee, su atención inmediatamente se disperse. ¿Ven? Entonces, eh, realmente estamos viendo que este mundo tecnológico, pues sí, nos ha facilitado las cosas, pero también nos ha sobrecargado de demasiada información. Entonces, sobre eso también hay que tener, digamos, alternativas, propuestas, mirar cómo lograr reducir esa carga cognitiva que se está generando hoy en día en las empresas, en las instituciones, porque eso no nos favorece, o sea, no tenemos esa capacidad, ni cuando en nuestras épocas antiguas teníamos esa capacidad para procesar tanta información. ¿Ven? Entonces, ese es otro problema que estamos teniendo hoy en día con todas estas redes, ¿verdad? Que estamos teniendo, porque sí, es cada vez más la cantidad de estímulos que estamos recibiendo y que nos están sobreestimulando. Y si usted se ha dado cuenta, la hiperinformación también termina por activar nuestra alerta, entonces nos terminamos estresando, ¿ya? Bien.
Bueno, entonces, ya para ir cerrando en este proceso, vamos a dar algunas recomendaciones para capturar la atención. Como lo dije al principio, lo dije en el intermedio, la atención no hay que pedirla, ¿no? La atención hay que capturarla, hay que buscar esos mecanismos muchas veces primitivos que tenemos, ¿sí? Es jugar con nuestras redes atencionales para lograr capturar, eh, digamos, esa atención. Y si un aparatico, una red social es capaz de hacerlo, pues nosotros podríamos utilizar esos mismos principios. Bien, ¿cuáles son esos principios? Bueno, uno, la sorpresa, ¿sí? Cuando nosotros recibimos una sorpresa o algo se sale, podríamos decir, algo que no estábamos esperando, no estaba dentro de nuestra expectativa, nos causa sorpresa, eso captura nuestra atención. Inmediatamente nuestras redes atencionales van a focalizar su atención sobre ese estímulo como tal, ¿sí? Y este es un principio que se puede utilizar muchísimo en las aulas e inclusive en las empresas y en nuestra vida diaria también. También las historias, ¿sí? El contar historias también capturan nuestra atención. Durante mucho tiempo la información, eh, como no existía nada de lo que hoy en día tenemos, la información se pasaba de voz a voz, ¿sí? Las historias se contaban de voz a voz. Entonces, digamos que nuestro cerebro duró mucho más tiempo escuchando historias, ¿sí? Y desarrollando los mecanismos para precisamente tratar de extraer algo de información de esas historias que nos contaban. Y lo más interesante también es que cuando alguien nos cuenta una historia, nuestro cerebro, ¿sí? Empieza a recrear eso que la persona no me está mostrando, pero me está contando. Y eso nos ha pasado cuando alguien nos cuenta, no sé, algo o nosotros estamos leyendo un libro, ¿verdad? Inmediatamente empieza nuestro pensamiento imaginativo a recrear eso, digamos, que nos están contando, porque nuestra mente funciona con ese lenguaje de las imágenes. Entonces yo tengo que transformar esas palabras en imágenes en mi cerebro para que mi cerebro lo pueda entender. ¿Ven? Entonces, obviamente eso demanda una mayor actividad cerebral y eso va a hacer que mi atención esté capturada. Entonces, ¿cómo contar historias eh, en nuestros salones, ¿verdad? De nuestras vivencias, de nuestras experiencias. eh, y eso realmente, pues, es un mecanismo que captura muchísimo la atención de los estudiantes. También lo no rutinario, ¿sí? Es decir, nuestro cerebro normalmente cuando nosotros hacemos algo de forma repetitiva, ¿cierto? Al principio, como lo veíamos, la primera vez el volumen de atención es alto porque es la primera vez. Pero cuando ese estímulo se vuelve reiterativo, repetitivo, rutinario, los niveles de atención bajan. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es romper con la rutina, ¿sí? Traer estímulos novedosos. Recuerda que tenemos neuronas que se activan con la novedad. Entonces, por eso es importante que cuando, por ejemplo, uno diseñe su malla curricular, tenga momentos, ¿sí? Totalmente distintos para generar novedad en el estudiante y salir de la rutina o de lo cotidiano. Eso también favorece la atención. El juego, ¿sí? Cuando nosotros jugamos, también conectamos nuestras emociones en el juego, ¿sí? Y esas emociones nos generan placer. Y algo interesante es que cuando nosotros nos emocionamos, frente a algo, un estímulo o una persona, inmediatamente nuestra atención se activa porque hay una mayor activación de nuestra atención y también eso va a favorecer el proceso de consolidación de la memoria. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando hablamos de un aprendizaje significativo, ¿ven? Porque la emoción fija, captura el estímulo como tal y lo guarda en su memoria a largo plazo. Es decir, pasa a ser una información de tipo relevante. Entonces, cómo diseñar diferentes estrategias de juego y dar las clases como si fuera un juego. Yo por lo menos tengo una no diría como un juego, pero sí es como una obra teatral, ¿cierto?
para explicar ciertos mecanismos biológicos que son muy complejos, pero yo utilizo a los mismos estudiantes para que ellos sean las moléculas y ellos hagan el proceso. Entonces, es algo que a ellos realmente les impacta, les captura la atención y les permite comprender mucho más el tema. Tenemos también la cooperación, el trabajo en equipo, somos seres sociables, definitivamente. Nos dimos cuenta en pandemia que con el aislamiento nos dio duro. ¿Por qué? Porque somos seres sociables, necesitamos de las otras personas. Entonces, todas aquellas actividades de grupo donde se incentive la cooperación, también incentivan, activan la emoción y eso también favorece nuestros procesos cognitivos. El humor, la risa, también, digamos que favorece y también ayuda a liberar ciertas tensiones que se están teniendo. Entonces, y también activa pues nuestra emoción, fuera de eso, todos los neurotransmisores que produce, ¿verdad? Dopamina, serotoninas, endorfina. Entonces, eso nos va a generar una sensación agradable al estímulo y obviamente pues va a hacer que nuestra atención se focalice sobre esos estímulos en particular. ¿Ven? Bien, también tenemos la curiosidad, ¿sí? La curiosidad también, somos seres curiosos también por naturaleza. Es una muy buena estrategia de, digamos, para todos estos procesos. También las pausas activas o pasivas, es decir, podemos hacer este tipo de estrategias en pedirle a los estudiantes que cierren sus ojos, ¿sí? Que respiren, o podemos pedirles simplemente que se pongan de pie, que cambien de puesto, porque recuerden que la atención tiene un proceso de ciclicidad, ¿ven? Entonces, cada ciertos periodo de tiempo, de acuerdo a la población que tú manejes, si son niños, el periodo es mucho más corto, si son adolescentes o adultos, es un periodo un poco más largo. Pero entonces, ¿cómo entender? Si tenemos 2 horas de clase, ¿cómo jugar con esa ciclicidad para estar cambiando, ¿cierto? Jugando un poco con el cuerpo también, porque cada vez que nosotros estimulamos nuestro cuerpo, inmediatamente nuestra atención se activa, ¿no? Eh, entonces, eso también es importante de utilizarlo, esas pausas activas o pasivas. Y bueno, vamos a explicar ya finalmente, ¿qué pasa en nuestro cerebro con todo esto del mindfulness? ¿Sí? Que fue un tema que la O Continua quiso traer para ustedes, porque realmente se encontró que estas pausas que nosotros hacemos tienen un impacto en nuestro cerebro, pero de una forma que no se había ni siquiera llegado a imaginar. Es decir, cuando nosotros hacemos cualquiera de los procesos cognitivos, nuestro cerebro está activo en el diario vivir. Pero se empezó a estudiar qué pasaba cuando nosotros no hacíamos nada, y no específicamente cuando estábamos durmiendo, sino cuando no estábamos haciendo nada. Es decir, estábamos en un estado de, digámoslo así, de reposo, ¿cierto? No estábamos conectados con ninguna actividad. ¿Qué pasaba en nuestro cerebro? Se creía, se hipotetizaba de que de pronto había menos actividad, y resulta que no. Se encontró fue todo lo contrario, que había una mayor actividad cuando precisamente nosotros no estamos conectados con nada, es decir, ninguna actividad. ¿Ven? Se encontró, y esto se estudió en los monjes tibetanos, ¿sí? Eh, su cerebro cuando ellos estaban en esos procesos de contemplación, con esos procesos de meditación. Y se encontró un área del cerebro que se activa y es lo que se conoce como la red por defecto, ¿sí? Esta área de nuestro cerebro se encarga de organizar todos los recuerdos y nos prepara para futuros eventos o sucesos. Y eso precisamente lo hace cuando no estamos haciendo nada. Sin embargo, cuando esta red se activa demasiado, es cuando empezamos a tener ya unos errores mentales. Entonces se producen pensamientos ya rumiantes, ¿ven? Pensamientos repetitivos, pensamientos inquietantes, pensamientos de pesimismo, ¿cierto? Entonces la mente parece como una crispeta y empieza a producir esas ideas de voy a perder, voy a fracasar, esto no es lo mío, yo no sirvo para nada, ¿sí? Todo eso.
sí, voy a perder la materia, el curso, el dinero, el negocio, mejor dicho, todos los pensamientos pesimistas habidos y por haber. ¿Ven? También produce esta red cuando se activa demasiado los pensamientos catastróficos, ¿verdad? Me voy a enfermar, me voy a morir, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mascota, ¿ven? Todos esos pensamientos catastróficos me van a asaltar, me van a atracar, o sea, mejor dicho, vemos el apocalipsis, podríamos decir, ¿sí? Pero fíjate que son producto de esos errores mentales que se dan por esa hiperactivación de nuestra mente. Hay otro tipo de pensamientos que también se producen cuando esta mente esta red está muy activa y tiene que ver con esos pensamientos de preocupación. Entonces ahí vienen los tengo que, ¿no? Entonces empieza la mente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, ¿cierto? Tengo que estudiar esto, tengo que presentar esto, y etcétera, etcétera. Y entonces la mente, y no solamente eso, sino que a los pensamientos que ya se generaron primarios, salen unos pensamientos secundarios de ellos y otros terciarios, y venimos a ver, y cuando vemos en cuestión de minutos, tenemos una red de pensamientos, pero curiosamente todos son inquietantes, todos son oscuros, negros, catastróficos, pesimistas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando precisamente esta red no se controla, no se maneja, no se modula, esa es la palabra correcta, pues vivimos en una alerta constante, ¿sí? Y eso nos dispara mucho más los niveles de la hormona del estrés. Y curiosamente, cuando esa hormona nos invade y llega a nuestro cerebro, hace que esta red se active mucho más. Y esos pensamientos, pues, obviamente estén 24/7 en nosotros, ¿no? O de manera muy frecuente. Entonces, ¿qué se entendió al estudiar la mente de los tibetanos? Se encontró que hay un área de nuestros cerebros, unas áreas que se activan, que son las que ustedes están viendo de color amarillo. Ahí tenemos la corteza prefrontal medial y la parietal medial. Y esa se activa mucho más cuando estamos en reposo, cuando no estamos haciendo nada. ¿Sí? Aquí lo están viendo ya con imágenes de resonancia. Y ahí estamos viendo esas áreas cómo están mucho más activas en esos periodos de reposo. Y cuando ella está mucho más activa es cuando aparecen todo este tipo de pensamientos. Entonces estamos o recordando cosas del pasado que ya ocurrieron o anticipándonos a lo futuro, pero recordamos es solamente hacemos una memoria muy selectiva a lo pesimista, ¿no? A todos los errores que se cometieron, etcétera, etcétera. Y nos estamos anticipando de manera, digamos, catastrófica. Y eso no nos da tranquilidad, ¿sí? Eso nos perturba, nos inquieta. Y precisamente al estudiar la mente de ellos se encontró que cuando ellos estaban en estos procesos de meditación, de atención, se activaba un área de su cerebro que se conoce como la corteza prefrontal dorsolateral. Esa área que están viendo ustedes en amarillo se activa cuando nosotros estamos focalizando la atención, tanto externa como internamente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando usted focaliza la atención, inmediatamente esa área del cerebro apaga la red por defecto. ¿Se va entendiendo? Y cuando se apaga la red por defecto, pues los pensamientos disminuyen. Ellos lo aprendieron a hacer en Oriente con estas técnicas contemplativas meditativas, ¿no? Ellos empezaron a prestar atención a su respiración, a sus órganos internos, ¿verdad? O a los estímulos que estaban recibiendo, y eso hacía que su atención se focalizara. Es decir, activaban esta área del cerebro sin hacer nada. Nosotros en Occidente lo estamos haciendo, pero de una forma no sana, no efectiva. ¿Por qué? Porque mientras usted está conectado a una pantalla, ¿sí? Mientras usted está trabajando, usted está focalizando su atención y apaga la red por defecto. Pero ¿qué ocurre? Que apenas apaga la pantalla, pones el celular a un lado, inmediatamente la red por defecto se activa. ¿Y qué crees que vas a hacer tú? Nuevamente te vas a pegar a la pantalla porque empiezas a sentir algo inquietante, ¿cierto? Que los adolescentes le han puesto el nombre de aburrimiento. Eso es lo que están sintiendo ellos. Ese aburrimiento es precisamente esa hiperactivación de esa red por defecto, que empieza a generar esos pensamientos inquietantes y como es desagradable la sensación, yo necesito apagarla. ¿Pero cómo la apago?
con un aparato tecnológico, ¿sí? Porque él va a focalizar mi atención, me apaga la red por defecto, pero apenas suelto esto, inmediatamente vuelve la hiperactividad. Entonces, esto lo que está generando es que seamos adictivos a toda esta tecnología o al trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí estamos entendiendo por qué, cómo en Occidente estamos tratando de apagar la red por defecto. ¿Ven? Pero siempre estamos dependiendo de algo, cuando lo podríamos hacer de manera sin depender de nada, simplemente con nuestros propios recursos cognitivos, simplemente podríamos llegar a modular esta red por defecto y eso permite que estemos más en calma y obviamente que nuestro cuerpo tenga un descanso, nuestra mente tenga un descanso y pues obviamente puedan funcionar mucho mejor. Conclusión, definitivamente. Hay que hacer procesos de pausa, pare, de inhibición. Cuando usted para, usted está inhibiendo. Estás activando un área de tu cerebro que se llama la inhibición, ¿sí? Si usted inhibe, tu atención depende de la inhibición. Yo hice un estudio que lastimosamente lo iba a colocar y se me pasó, donde mostraba que trabajamos con niños con déficit de atención y hiperactividad y en estos chicos les medíamos los procesos inhibitorios y veíamos que ellos tenían procesos inhibitorios, digamos, mucho menores que aquellas personas sin esta condición. Entonces cometían mucho más errores, eran mucho más impulsivos en la respuesta. O sea, su cerebro no frenaba, era como, o es como si yo voy en el carro y el freno está largo. Por más que yo quisiera frenar, ¿cierto? Le tengo que dar y no voy a frenar en el instante, voy a frenar un poquito más allá. Bueno, eso fue lo que encontramos, de que los mecanismos inhibitorios en los chicos con estas condiciones el freno está largo, la inhibición está larga. ¿Ven? Bueno, pero eso nos puede pasar a cualquiera. Si usted está bajo las influencias de contaminantes, de alimentos que estimulan y compiten con nuestros neurotransmisores, ¿verdad? Si hay sobreestimulación de ciertas áreas del placer en nuestro cerebro, etcétera, simplemente nosotros estamos activando o desactivando estos procesos inhibitorios. Entonces, algo que favorece es poder hacer pares a lo largo del día, ¿sí? Porque cada vez que yo paro, mi cerebro fortalece ese circuito inhibitorio y si ese circuito está funcionando bien, ese freno frena bien, pues yo voy a poder focalizar mi atención, porque recuerde que yo, para focalizar mi atención, tengo que inhibir los estímulos irrelevantes o otros estímulos. Pero si mis mecanismos inhibitorios no funcionan, pues obviamente yo voy a tener problemas de atención. Y si tengo problemas de atención, simultáneamente voy a tener problemas de memoria, ¿ven? Porque la memoria depende de la atención. Yo no puedo memorizar aquello a lo cual yo no le puedo prestar atención. Entonces, como ven, pues eh, digamos que es necesario fortalecer estas redes inhibitorias para mejorar nuestros procesos cognitivos y los procesos de atención. Muy bien, acá les dejo mis datos, como de costumbre, por si alguien quiere en este mismo instante escribirme al celular y estar en contacto conmigo, lo puede hacer. Y con esto, bueno, Maya, abro el capítulo para las preguntas o inquietudes que tengan. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Queremos invitar a todos nuestros participantes a que nos hagan llegar sus preguntas, como les indiqué al inicio de esta conferencia, quienes nos siguen a través de Zoom en el icono de preguntas y respuestas y quienes nos siguen en las redes sociales en sus comentarios. Mientras le damos tiempito a la gente que nos haga expresar sus dudas, vamos a responderle a Humberto Aladino Vargas. Él nos dice, dentro de las estructuras cerebrales, ¿cuál es el que más llama la atención a la asimilación del aprendizaje en los estudiantes? Gracias de antemano por responder. ¿Cuál es el que más llama la atención? Dentro de las estructuras cerebrales, ¿cuál es el que más llama la atención a la asimilación del aprendizaje en los estudiantes? Bueno, a ver si entendí la pregunta, ¿no? Porque me están hablando de áreas cerebrales y de mecanismos o de factores, ¿no? Bueno, como te decía, si vamos a hablar de áreas cerebrales, vamos a necesitar procesos inhibitorios.
O sea, ese es fundamental, ¿sí? Si yo no entreno los procesos inhibitorios, cada vez voy a ser mucho más impulsivo, cada vez mis mecanismos inhibitorios van a funcionar menos y mi atención no va a poder inhibir información irrelevante. Entonces, eso me va a traer problemas de tipo atencional. Y dentro de las estrategias eh, que definitivamente capturan la atención, bueno, podría decirte que la novedad captura muy bien la atención. Las pausas, como lo mencioné también, pausas activas o pasivas. Y jugar con la ciclicidad de la atención, ¿sí? Porque la atención es un recurso limitado. Entonces, entender que es cíclica. Entonces, cada cierto periodo de tiempo yo tengo que generar otra estrategia. Es decir, no la puedo sostener por largos periodos de tiempo porque el recurso se va a agotar, ¿sí? Entonces, tengo que ser muy dinámico en las estrategias que yo utilizo. Gracias, doctor. Janet Guarayo nos pregunta, en el caso de adultos mayores, aquí, bueno, adultos mayores se le llama a partir de los 60 años, ¿hay algún método de secuestrar, dice entre comillas, su atención, tanto en actividades o alguna simple reunión? Bueno, habría que ver qué le motiva. Recuerda que si algo, o sea, tienes que jugar mucho con la expectativa, la motivación de la persona. Entonces, es entender qué lo motiva. Si es como, si yo quiero atraer, no sé, un perrito por acá, yo cojo una comida y yo le capturo la atención. Bueno, sería ver a esa persona qué le mueve sus emociones, qué le motiva. Y por ahí podría llegar a secuestrar la atención de eso. Ok, doctor, ahora nos están llegando felicitaciones y agradecimientos. Mientras le damos un poquito más de tiempo, que si quizás nos llega alguna otra duda a nuestros participantes, si quisiera usted agregar algo a modo de conclusión para el tema expuesto la noche de hoy, doctor. Bueno, no, ¿qué te puedo decir? Pero primero, pues agradecerte nuevamente por abrir este espacio y sobre todo este tema que es muy interesante y que hoy en día se reclama mucho, ¿verdad? En los jóvenes, ¿sí? Pero a veces nosotros como adultos no damos el ejemplo eh, de, de, de prestar atención, ¿sí? Entonces, creo que hay que volver nuevamente a conectar nuestra atención, ¿sí? A estímulos muy concretos y precisos porque nos perdemos en este mar de información que hoy en día existe. Entonces, es como que qué es lo más importante realmente y a eso hay que focalizar nuestra atención. Es una tarea diaria, créeme que para todos, para mí también. Cada vez me tengo que estar como diría yo, exigiendo, trabajando en esto, porque sí, hoy en día secuestradores de atención hay muchísimos. Hoy uno tiene que luchar contra todos los que están tratando de secuestrar tu atención, porque es que te la secuestran, ¿no? Entonces, como me desconecto y trato de no dejarme llevar, y o por acá llega otro estímulo y me desconecto y no, o los que yo mismo produzco y miércoles. Entonces, mira que es algo constante que tengo que estar, que uno tiene que estar haciendo para no dejarse capturar la atención de todo lo que hoy en día nos están mostrando y cómo juegan con nuestra mente, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creería que eso es luchar para uno mantenerse conectado en lo esencial, en lo básico, en lo primordial. Ese es, creería yo que es el mensaje que te puedo dejar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ardila. Vamos a responder un par de preguntitas más antes de despedirnos. En este caso, Janet Salvador nos pregunta, ¿cómo manejar en los estudiantes con NEE la falta de atención y mal comportamiento en clase? Si me traduce que es NEE. Le
Preguntamos a ver si Janet Salvador nos puede confirmar, perdón, por favor, ¿a qué se refiere con NEE? Janet Salvador. Ok, mientras Janet nos responde, vamos a pasar con Lilibet Giraldo. Ya nos pregunta, hablando de procesos atencionales, ¿qué intervención podemos hacer con el famoso Alzheimer precoz? Bueno, la verdad no te sabría decir porque no trabajo específicamente con esa población, ¿sí? Mi población más bien es como estudiantes, entonces no te sabría decir porque no estudio específicamente eso. Sí te puedo comentar algunas cosas que sé que he leído y que sé que pueden ayudar. Por ejemplo, la dieta, ¿sí? En el adulto mayor se requiere, digamos, un mayor consumo de unos aceites, unas grasas, unos lípidos que nuestro cerebro requiere eh, y que son los omega 3, ¿sí? Que se encuentran por ejemplo, en los pescados o en los peces, en los frutos secos, ¿sí? Porque se requiere ese tipo de lípidos para que las membranas en las neuronas se puedan crear y los procesos de neurotransmisión funcionen de manera eficiente. Eso uno. Dos, la estimulación definitivamente es necesaria, tanto física como cognitiva, porque si no mueves el cerebro y el cuerpo, ellos no evolucionaron para quedarse quietos. Y si se quedan quietos, más se van deteriorando, ¿sí? En algunos estudios por allí y algunos casos también, donde a pacientes con Alzheimer se les pone a hacer actividad física y actividad social y por lo menos en algunos se frena el proceso de deterioro y en algunos hay avances significativos, ¿ves? Entonces, digamos que eso. Y tres, definitivamente el estrés, porque la condición misma de la persona, de su enfermedad, hace que los niveles de la hormona del estrés se produzcan más. Cuando nosotros estamos enfermos, se dispara más la hormona del estrés. Entonces, si mediante algunas intervenciones se puede llegar a regular los niveles de ese estrés, que puede ser mediante la socialización, mediante el contacto con la naturaleza, la actividad física, créeme que eso puede ayudar a disminuir esta hormona y que su impacto también, digamos, no se sume a toda esta serie de deterioros que se están presentando, ¿sí? Te comento como te digo, como información que tengo, más no soy un especialista en este tipo de deterioros cognitivos. Ok, doctor, cuando nos habla que no es su, no dijo su campo, dijo Mi población de su estudios, sí, no, población de no, no, no estudio trabajo con ellos. y que trabaja con el tema de estudiantes. ¿Eso quiere decir que el Alzheimer netamente es para personas mayores? ¿Es imposible que que un joven le pueda dar Alzheimer? Bueno, hay casos, pero digamos, contados, ¿cierto? De personas, digamos, no tan jóvenes, pero sí personas no tan longevas que pueden llegar a presentar estos cuadros de Alzheimer. Pero normalmente es una enfermedad que tiende a ser más bien neurodegenerativa y tiene a presentarse más bien en personas adultas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, doctor. Janet Salvador nos ha respondido. NEE dice que es necesidades educativas especiales. Ok. Ahora sí que me repita la pregunta. Con todo gusto, claro que sí. Nos pregunta cómo manejar en los estudiantes con necesidades educativas especiales la falta de atención y mal comportamiento en clase. Bueno, uno identificando cuál es el factor que está alterando el proceso. Recuerda que esto es multifactorial. Entonces tienes que ver, ok, hay factores internos que puede tener la persona, ¿verdad? Por condiciones genéticas, por condiciones del desarrollo. Pero si a eso le sumamos una serie de factores externos, esto puede agudizar mucho más el cuadro. Te voy a poner un ejemplo. Una cosa es un niño con un déficit de atención y hiperactividad de base, y otra cosa es ese niño con esa condición más estrés. ¿Sí ves? Si hay otra variable.
Entonces, si sumamos variables, va a ser el proceso de intervención, obviamente va a ser mucho más complejo. Digamos, los resultados no se van a ver con mucha claridad porque hay factores que están impidiendo que eso se dé. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, si tenemos un chico con esta condición, y ahora yo te lo compartí ahorita, son varios los factores que están alterando estos procesos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, la alimentación del chico, el sueño, su nivel de estrés, ¿ves? Todos esos factores que están ahí, que están sumando ya la condición que puede decir que trae de base. Entonces, si no trabajamos por estas condiciones, tú puedes tratar como terapeuta, como docente, de tratar de que el niño avance, pero es que no le está supliendo lo básico, ¿sí? Que él requiere para que los procesos avancen, evolucionen. ¿Ven? Entonces, hay que entender que muchas veces el contexto es el que está enfermo y me enferma más a la persona. ¿Ves? Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso, repito, la alimentación, el descanso, el estrés, también lo que hablaba ahorita de la contaminación ambiental, ¿sí? ¿A qué tanta contaminación ambiental se expone en este caso el estudiante o la persona en el centro donde está? Que yo sé que manejar todas estas variables no es fácil, porque es que vivimos en un mundo que, pero bueno, ahí están las consecuencias y los resultados de la exposición a toda esta cantidad de factores, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar por ellos para reducir su impacto. Gracias, doctor. Vamos a responder un par de preguntitas más antes de despedirnos. McDavis Portal nos pregunta, desde su experiencia, ¿cuál es el factor que más está afectando hoy en día la atención a los menores y adolescentes? Bueno, creo que fui muy, digamos, muy claro en ellos, ¿sí? Al comienzo. Uno, definitivamente, son las hormonas del estrés. Están disparadas y eso no está favoreciendo. La alimentación, los químicos que tenemos en los alimentos, eh, te asombrarías de lo que hacen en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo. Eh, en la falta de sueño, de descanso también influye, ¿sí? Eh, creería yo que por lo menos esos tres como básicos son los que están teniendo unas repercusiones sobre estos procesos cognitivos en los chicos. Está teniendo un impacto, digamos, significativo, ¿no? ¿Cree también, doctor, que la prolongada exposición a las redes sociales, ya ve que ahora a los niños desde muy chiquititos se les da teléfono, niños que no son ni adolescentes todavía ya tienen sus perfiles en Facebook, en TikTok, ¿cree que eso también puede Mm. afectarles en el tema de la atención para el tema de aprender, de estar en la escuela, de ser más, más disciplinados? Sí, sí, realmente sí. O sea, las redes sociales están reconfigurando nuestro cerebro de una forma que están debilitando nuestros circuitos de autorregulación, nuestros circuitos inhibitorios. Entonces, por eso estamos viendo una generación completamente desinhibida. Y si, como yo lo decía al final, si los mecanismos inhibitorios no funcionan, lo que vamos a ver es impulsividad, problemas de atención, y la impulsividad lleva a la agresión, a la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estamos en una sociedad que no está promoviendo la inhibición. Por ahí me estoy leyendo un libro bien interesante de un periodista que revisó las escuelas por allá en algunos países orientales y veía que cómo ellos hacían procesos de inhibición, de pare, de respiración, de contemplación, casi 5 o 6 veces al día, ¿sí? Aquí no, aquí los niños levántese y desde que están levantándose corra para aquí, corra para allá, vaya para aquí, corra para acá, pues, y luego llega a la casa y corra para aquí, corra para allá, y bueno, y es todo un corre, una carrera todo el tiempo, y cuando estamos ejercitando esos mecanismos inhibitorios, no los estamos, entonces después caemos en conductas impulsivas y ahí viene el problema, ¿no? Ahí es cuando, ok, ¿por qué hiciste eso? No, pero no estamos viendo que como adultos tampoco promovimos esos mecanismos de inhibición.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. No queda más que agradecerle nuevamente por habernos acompañado la noche de hoy, como lo dijo anteriormente, compartiendo su conocimiento, sus experiencias con todos quienes lo estamos acompañando el día de hoy, la noche de hoy. Y esperamos le mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual. Esperamos muy pronto volver a trabajar nuevamente con usted. No, gracias a ti, Maya, y a U Continua por este espacio, por estos temas tan interesantes que traen, ¿verdad? Que sé que, bueno, que les pueden servir y les van a servir para muchas otras personas. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, queremos recordarles a nuestros participantes que todas las conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta sesión en vivo podrán acceder nuevamente a la plataforma para ver los videos y materiales de todo el contenido del presente curso. Recordarles también que al finalizar esta conferencia podrán realizar el llenado de la encuesta de asistencia, la cual se encuentra disponible en la plataforma también justo debajo de cada fecha de conferencia en vivo. Encontrarán su respectiva encuesta, lo cual es muy importante que lo realicen para así, al ser hoy la última sesión de este ciclo de conferencias, al finalizar su avance al 100% del curso, podrán descargar sus respectivos certificados. Recordarles también que tienen 72 horas a partir de que termine esta sesión en vivo para poder descargar sus certificados y luego el icono de descarga de certificados quedará deshabilitado. Si tienen alguna duda, ya sea para el llenado de sus encuestas como también para descargar sus certificados, pueden hacérnoslas llegar a través de Jeep Messenger. Al igual, vamos a publicar tanto el procedimiento como un tutorial en nuestras redes sociales, en nuestras páginas oficiales. Y se pueden comunicar también a través de llamadas o mensajes por WhatsApp al 77609-209. A nombre de cada uno de los organizadores nos despedimos hasta una próxima oportunidad, deseándoles un buen descanso y que pasen muy buenas noches. Gracias a todos, hasta pronto.